Bienvenidos. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro podcast de Voces de la Nación de la revista La Nación. Yo soy Jerry y espero que se encuentren muy bien. El día de hoy nos acompaña un invitado muy especial, Raimundo Bolaños. Él es coordinador general jurídico del PAN. Ya lo hemos tenido aquí un par de veces a Ray. ¿Cómo estás? Bien, Jerry. Siempre con un gusto estar contigo y un gusto estar en este podcast de La Nación. Al contrario, gracias por siempre sacarnos de las dudas que tenemos aquí en La Nación y pues poder compartírselo a todo nuestro auditorio. Con mucho gusto. Oye, Ray, si quieres empezamos con una preguntita random para ir calentando motores. Esa es de la pecerita. Así es, ahí va. A ver. La tómbola, y ahorita vamos con la tómbola. Que sí da pena. Con una que no es humillante para nadie. Exacto. Dice, ¿cuál ha sido el desafío más grande que has enfrentado? Si logro desarrollar. ¿Y cómo lo superaste? Estas sí son preguntas random. Sí. Muy random. Pues mira, híjole, yo creo que depende mucho sobre el ámbito que uno quiera verlo, ¿no? Ya quizás es mi última participación con ustedes en mi calidad de director jurídico del Comité Ejecutivo Nacional. La administración está terminando y quizás valga la pena un poco enfocarla para allá, ¿no? Okay. Me parece que dentro de esta responsabilidad, que por supuesto parto de agradecer al presidente Marco Cortés infinitamente la confianza que ha sido depositada en mí y por supuesto también a cada uno de las dirigencias municipales, estatales y la militancia en sí, con la que hemos tenido oportunidad de enfrentar multiplicidad de batallas en todos los ámbitos jurídicos. Creo que en estos 6 años, Jerry, lo más difícil es entender, y muchos de los que he compartido trinchera ya lo han escuchado de mí, es entender que cada asunto que llega al jurídico del partido es el asunto que es relevante para cada una de las candidatas, para cada uno de los militantes, con independencia de que en, digamos, el gran universo de asuntos que podemos tener aquí pueda, en proporción, quizás no ser tan relevante en lo que puede impactar al partido. Claro. Pero el ponernos ese chip y mi equipo de trabajo, a quienes admiro, respeto y les tengo mucho cariño, lo han entendido así también. Si logramos, y creo que lo hicimos con éxito, ponernos en los zapatos de cada persona y entender que en nuestras manos están depositando muchas veces sus carreras completas, su futuro, sus familias, a veces fuentes de ingreso, a veces lo que puedan o puedan dejar de hacer en un corto, mediano, incluso largo plazo, ese cambio de chip para cada militante que hemos tenido en las manos y que ha pasado por nuestra responsabilidad es complicado, es bien complejo defender la gobernatura pues no sé, de Veracruz o de Durango, claro, y después salir de ahí e ir a defender la regiduría del Oro, claro, ¿no? En el Estado de México, quizás algún municipio pequeño. O simultáneamente también, ¿no? Es que son simultáneamente. Muchas veces es colgar la audiencia o salir de la audiencia y pasarte a atender la mesa donde te presentan el asunto, donde nosotros presentamos el asunto, en ese entendido de que es igual de relevante el primero que el segundo. Claro. Es la vida de la gente, es la carrera y es ese humanismo que en el PAN intentamos permanentemente desarrollar. Sí, o sea, me imagino desde este punto la responsabilidad del estrés que debe de ser tener a cargo una coordinación así y pues todo lo que implica, ¿no? Que como dices, le tienes que tomar la mayor importancia a todos y cada uno de los temas que por menos o que se puedan hacer, pues la verdad es que tienen relevancia a todos, ¿no? Y impactan de manera directa o indirecta en mucha gente, porque es un instituto nacional, ¿no? Aparte. Sin duda, pero además cada uno es lo más importante que la gente que los lleva trae.
Por eso, digamos, el poner en el mismo nivel cualquiera de los asuntos, de verdad que es un reto, y es un reto bien complicado, que aquí se enfrenta todos los días, ¿no? Insisto, sí, por supuesto que impacta de forma global cuando lo ves en el ámbito territorial, ¿no? Claro, La gobernatura y quizás el municipio chiquitito, claro. pero es el candidato a gobernador, la candidata a gobernadora, de la misma forma que la síndica y que es la candidata a regidora o a regidor y que lo es una persona que está siendo acusada de violencia política en razón de género o de falta de pago de las cuotas. De verdad que eh, ya el aprender a gestionar que la responsabilidad que llevas es el asunto más importante que, por lo menos temporalmente en la vida de cada uno, está teniendo, es un reto mayor. Claro, o sea, aparte de echarle coco para poder resolver los temas, pues tienes un equipo que gestionar y que también delegar cosas, ¿no? Entonces, me imagino que también la creatividad lleva, o tiene mucho que ver en este tipo de puestos, ¿no? Muchísimo, Jerry. Muchísimo, porque a veces es sacarle agua a las piedras, ¿no? Sí, Muchas veces el estudio de los asuntos, cuando llega crudo, pues tenemos poco, tenemos nada de información. Y es desde el trabajo de las abogadas, de los abogados, que escudriñas, que encuentras y que hemos logrado tener casos de éxito grandes, ¿no? claro, totalmente. Oye, y hablando de creatividad, tenemos un tema Venga. que nos da mucha curiosidad. Y es el tema de la semana pasada, la juez Nancy Juárez ordenó quitar del diario oficial de la Federación la reforma constitucional al Poder Judicial. Eh, decía Claudia Claudia Sheinbaum, la presidenta, que se estaba extralimitando y que no estaba en su derecho de hacer este tipo de acciones, ¿no? Y que también le iba a preguntar al Congreso si es que se podían hacer. Al final, bueno, creo que la noticia hasta hoy es que según no servía un QR, el gobierno federal estaría incurriendo en desacato y también que nos expliques qué es un desacato y cuáles serían las consecuencias de caer en esto. Y es correcto esa apreciación sobre la ley de amparo que no incide en las reformas constitucionales. Mira, un poco por partes. Déjame empezar por la parte del QR, ¿no? Sí, ¿Qué es ese QR para que todos nos entiendan? Cuando eh, desde hace algunos años las sentencias, como pasa con las actas de nacimiento, en algunos juzgados empiezan a tener un codiguito, ¿no? En un cuadrito. Cuando se escanea ese código, se remite a una página donde se abre la sentencia. Ese es el QR. Ese QR da, sí, por supuesto, la certeza de que está siendo notificado por una autoridad competente para hacerlo, por el juzgado que debía realizarlo, que la sentencia es verídica, que proviene efectivamente del juzgador o de la juzgadora que la emitió. En este caso, pues la verdad es que el QR, que no lo abra, se puede deber a 1,000,000 de cosas, pero es público, es notorio que existió la resolución, que la jueza notificó a la Presidencia de la República, notificó al Diario Oficial de la Federación, y el hecho de que no abra un QR no implica absolutamente nada, porque tanto la parte juzgadora ya inclusive de manera pública anunció lo que hizo, como la parte notificada, en este caso Presidencia de la República, Diario Oficial de la Federación, se asumió como tal, se asumió notificada. Entonces, si abre o no abre el QR, es inclusive. Jurídicamente no hay ninguna diferencia, ok. ¿no? Ahora, ¿qué pasa con esto? Toda autoridad, cualquiera que sea su ámbito de competencia, está obligada a dar cumplimiento a las resoluciones judiciales. El Poder Judicial es el poder revisor de los actos y revisa por igual a particulares y a públicos. Eso implica también la revisión de los actos del Poder Ejecutivo de la Presidencia de la República, de las gubernaturas, de las presidencias municipales, de los cabildos, como lo hace de un sindicato o lo hace de cualquier empresa privada o lo hace de los partidos políticos
o de quien sea, porque finalmente para eso son las competencias diferenciadas que tiene cada uno de los juzgados. Claro. Cuando se emite una sentencia judicial, tiene una vinculación de cumplimiento, significa que está obligada, ¿no?, la parte sentenciada a hacer o a cumplir con lo que le está mandatado. Cuando eso se incumple, se incurre en un delito, y este delito se llama desacato. Okay. Desacatar, no cumplir lo que ya me está mandando la autoridad judicial, lo que ya me está mandatando un juez o un tribunal colegiado o la Suprema Corte de Justicia, y no se me da la gana hacerlo. Y eso en materia de amparo tiene una consecuencia que va de 3 a 9 años de prisión, más una multa, me parece que es de 500 días de UMAS, ahora se denominan, y eso implica que es un delito grave. Sí. Ni la Presidencia de la República, porque además en 2021 hubo una reforma constitucional que eliminó la imposibilidad de juzgar al titular o la titular de la Presidencia de la República, podría escaparse de enfrentar un juicio por estas razones. Claro. Las sentencias judiciales se acatan, se combaten si no estamos de acuerdo. Para eso es, digamos, en palabras sencillas, escalonado el sistema judicial. Hay una primera instancia, hay una instancia revisora y a veces también, no en este caso, existe el amparo cuando es en el caso de particulares, pero igual una suspensión es atacable. Se puede, o sea, hay un derecho de réplica, ¿no? Hay un derecho de impugnar, ¿no? De que si no me gusta lo que está dictando un juzgado, bueno, lo llevo a una revisión de un tribunal. Okay. Y esto es lo que debía hacer el Poder Ejecutivo. No se puede, digamos, en un estado de derecho democrático, como teóricamente se vive en México, decir no me gusta la resolución, entonces la aviento y la incumplo, ¿no? Eso es desacato, eso es un delito, eso está prohibido hacerlo y eso implicaría cárcel. Esa es la consecuencia de un desacato judicial. Se va a acordar mucha gente que nos vea. Si no lo vivió, seguramente lo escuchó. Esto pasó en el año 2000, cuando Andrés Manuel López Obrador contendía por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Incurrió también en un desacato, ya siendo precandidato, me parece que era. Era una situación, me parece que de un predio en la que tuvo un mandato judicial que no quiso dar cumplimiento y que fue a la cárcel. Desacató un orden judicial. Duró horas en la cárcel porque se pagó en ese momento, la medida cautelar para que pudiera seguir en libertad, pero pisó la cárcel por una situación no similar en cuanto a contenido de lo que significa, pero sí similar en el delito. Claro. No atendió una orden del juez, vas a la cárcel. Eso es lo que se denomina desacato y eso es en lo que está incurriendo la Presidencia de la República. Insisto, si no le gusta que lo combata. Para eso hay instituciones. Más allá del discurso que se ha establecido mucho de que no procede la demanda de amparo y no procede la suspensión contra reformas constitucionales, lo cierto es que existen precedentes que establecen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que contra lo que sí procede es la revisión del proceso legislativo. Y hay una razón. Cuando se está dictaminando, cuando se está discutiendo una reforma constitucional del constituyente permanente, que es, digamos, quien reforma la Constitución, sigue sin ser norma constitucional. Y lo que se revisa es que esa norma constitucional cumpla con todas las formalidades, que haya sido discutida de manera adecuada en la Cámara de Origen, claro, dictaminada en los tiempos y formas que debía ocurrir, con el derecho de participación de las y los legisladores, y luego en la Cámara Revisora ocurra lo mismo, y en el caso de norma constitucional, que además en la mayoría de las entidades federativas o de los congresos de las entidades federativas, la discusión y aprobación de lo que se convierte en reforma constitucional haya pasado por todos los tramos normativos internos del Congreso que debía pasar, porque esa es una garantía de que las cosas están bien hechas. Sin eso, si el constituyente permanente que se conforma así, amigos y amigas, Cámara de Diputados o Senado como Cámara de Origen,
Cámara de Senadores o diputados como Cámara Revisora y la mayoría de las legislaturas de los estados no se conforma bien, no estudia bien, entonces no es constituyente permanente. Esa es la razón por la que este tramo de las reformas constitucionales es revisable y me parece una razón muy lógica. Si no hay constituyente permanente, no hay reforma constitucional. Claro. Si falla el proceso de discusión, no hay reforma constitucional. Cuando la norma se hace constitución, entonces sí, todos los precedentes de la Suprema Corte de Justicia hasta hoy no puedo entrar al estudio. Y déjame también encorchetar muchas cosas, porque inclusive la Constitución misma tiene el mismo rango que de los tratados internacionales y hay algo que está por encima de ello y son los derechos humanos. La Constitución reconoce, pero no puede desconocer un derecho humano. Esos son intrínsecos de cada uno de nosotros, de cada una de nosotras. Y, digamos, lo que pasa en la ley, lo que pasa en la Constitución, lo que pasa en los tratados, es su reconocimiento. Claro. Y tiene varias cualidades, tiene varios elementos. Son intransferibles, son inalienables, no se puede renunciar a ellos, no pueden ir en retroceso, siempre tienen que crecer. ¿Qué pasa cuando estos derechos constitucionales son sujetos de un retroceso, como creemos que lo son? Porque hay movilidad de jueces, se dejó de respetar esa certeza que tenían de los encargos. Claro. Existe también, digamos, eso ya te genera una vulneración a la seguridad jurídica de todas y de todos, ¿no? Y vaya, hay un debilitamiento del mismo juicio de amparo. ¿Qué pasa cuando ese constituyente permanente decide quitar derechos pues, que todos tenemos? Que es la justicia, ¿no? Que es la justicia, ¿no? ¿Eso es válido o eso no es válido? Y eso es lo que está el Poder Judicial también, digamos, ahorita estudiando y que en un breve tiempo tendrá que resolver si el Poder Reformador puede ir más allá que el constituyente mismo. Y lo digo en español para que todos nos entendamos, ¿no? Si ese espíritu de la Constitución de 1917, con todas las garantías, con todos los derechos que ya venían para nosotros y para nosotras, ¿existe un límite o no existe un límite de su reforma? ¿Pueden quitar el espíritu constitucional completo o no se puede hacer? Y déjenme llevarlo a un ejemplo, digamos que puede ser ya el absurdo. Si mañana se les ocurre que ya no existe la propiedad privada y que todo es propiedad pública, ¿eso es válido o no lo es? O si mañana deciden que la pena de muerte tiene que regresar al país, ¿es válido o no lo es? Esos son derechos fundamentales, son derechos humanos que desde mi concepción y lo que ha defendido y ha posicionado el partido es que son las limitantes del poder reformador. No hay forma de bajar de esos límites y parámetros para que podamos en México conservar un Estado libre y un Estado de derecho. ¿Esto es el tema de la supremacía constitucional? Sí, la supremacía constitucional, digamos, es, otra vez lo voy a decir de la forma más simple que pueda tener, ¿no? Es un principio que se establece en la Constitución que establece la jerarquía de las normas, ¿no? La más alta es la Constitución, que la misma Constitución reconoce los tratados internacionales con la misma jerarquía. De ahí baja con leyes federales, sí. De ahí baja con leyes locales y vaya, llega inclusive hasta una circular para los estudiantes de derecho, es lo que se denomina también pirámide de Kelsen, ¿no? O lo decías tú, el principio de supremacía constitucional. La norma máxima es la Constitución y de ella emana toda la normatividad que regula el Estado mexicano. Ya. Oye, y regresando un poco al tema de la jueza, la presidenta también amenazó con acudir al Consejo de la Judicatura. Esto nos deja ver que si alguien hace algo que no le parece al Poder Ejecutivo o a la presidenta, pues como en el sexenio pasado, ¿no? O sea, se van a ir contra esa persona y contra todo lo que puedan hacer para pues callarla y hacerla pues que no pueda, pues no sé cómo decirlo, golpearlos de alguna manera, ¿no?
O opinar diferente, O opinar que es, diferente, sí. digamos, el punto crítico. Sí, sin duda, el enjuiciar a los que opinan diferente es un rasgo de autoritarismo muy marcado, ¿no? Parte de las características de existencia misma de este régimen. Ahora, en cuanto a la revisión del Consejo de la Judicatura, pues al final es eso, es un órgano revisor, es un órgano que está dentro de las instituciones del Estado mexicano. No es válido amenazar con el poder, por supuesto que no. ¿Es válido solicitar las revisiones? Sí. Y si algo no le parece a la presidenta de la República o no le parece a cualquier ciudadano, por supuesto que está en su derecho de acudir a las instancias primero para que esa determinación sea revisada y en su caso también puede solicitar sanciones. Claro. De eso que proceda es diferente. Pero una cosa es llevarlo en el plano institucional y otra cosa es quemarlo en la hoguera de las mañaneras, ¿no? Porque al momento que se acusa de manera pública, pareciera que es o un acto de corrupción o un acto mal habido, cuando lo que existe en fondo es un pensamiento divergente. Y eso, por supuesto que es válido. Puede gustarle, puede no gustarle a quien sea, pero el derecho a discernir, el derecho a pensar diferente es parte de la democracia necesariamente. Y si eso se suprime, entonces llegamos al autoritarismo, justo, ¿no? Que es finalmente donde los derechos, donde las libertades de todos podrían acabarse. Y ese es el gran peligro de planteamientos como el que hizo la presidenta de la República. Totalmente. Oye, y en el tema de la tómbola, muchos magistrados han dicho que no participarán en la elección de la polémica reforma al Poder Judicial. Lo califican de humillante y de una burla. Vimos un video en donde la están presentando en Harvard y pues la mayoría se rió, ¿no? Entonces, pues es indignante, ¿no? Para el país ante los ojos internacionales este tipo de situaciones. Tú como abogado y coordinador nacional jurídico, ¿cómo ves esto? ¿Si lo ves como una burla? ¿Qué representa? Yo lo veo humillante para todas aquellas personas que han dedicado la vida completa, Jerry, a generar un crecimiento en el escalafón del Poder Judicial de la Federación, porque atrás de las bolitas que esta gente hizo un circo público en el Senado, hay trayectorias, hay miles, si no es que millones de familias, hay mucho sudor, hay mucho esfuerzo, hay vidas, ¿no? Y llevar una palestra pública como si fueran trofeos, las destituciones de jueces y juezas que van a obligar a contender en democracia, sí, pero la justicia no es democrática, la justicia es justicia. Claro. Y otorga a cada quien lo que merece, no puede estar constreñida a la voluntad del pueblo, está constreñida a la ley, y esa es la gran diferencia. Y al llevarlo sí, yo sí creo que es humillante lo que le pasó a todas las personas juzgadoras, que nos solidarizamos, por supuesto, y seguiremos dando la lucha hasta donde eso tenga que llegar. Y es profundamente injusto, porque además carecieron de un derecho de réplica, carecieron de la oportunidad de generar una defensa a partir de su propio trabajo, a partir de la trayectoria, muchas de ellas impecables, muchas de ellas tremendamente limpias, muchas de ellas, insisto, llenas de una vida de esfuerzos. Vaya, son muchísimos años los que pasan proyectando sentencias, es mucho tiempo el que se lleva cada una de las personas desde que ingresa a la trayectoria del Poder Judicial de la Federación hasta que logra el primer objetivo de hacerse jueza o de hacerse juez, ¿no? Y también son muchos sueños frustrados los que se llevaron esas pelotitas, porque así como ya muchos y muchas habían logrado ese primer o segundo, a veces tercero o cuarto objetivo, había muchas y muchos abogados brillantes seguramente, que llevan mucho tiempo generando esa picada de piedra para poder tener una oportunidad de hacerse juzgador por sus propios méritos. Y ahora hacerse juzgador va a ser un concurso de popularidad. Esa segunda parte, o esa cara de la tómbola, que es una consecuencia de la misma,
No se ve, pero sí que es bien relevante. Entonces, sin duda, es un ejercicio duro, difícil. Digo, no puedo compartir las burlas nunca hacia algo ocurrido en México, pero sí comparto la frustración y en muchos casos la desesperación y la humillación que sintieron las jueces y los jueces. Han dicho, bueno, una persona afín a Morena dijo que se acaba de titular como abogado y que pretende participar en la elección para llegar a ser juez. ¿Qué tan riesgoso es que alguien que no tiene experiencia en todo esto, en las leyes, acceda a un puesto del Poder Judicial sin experiencia en lo que se conoce como, pues sí, la carrera judicial, ¿no? Lo vi, Ochoa, me parece que se llama. Jesús Ochoa. Jesús Sí. Ochoa. Es ridículo, Jerry. Es ridículo que una persona, que un recién egresado ahora pueda tener las mismas oportunidades. Y además afina, Morena. O sea, abiertamente. Pues sí, pero que tenga esas oportunidades que la gente que ha estado o que lleva tantos años y años de práctica en los juzgados, que ha sido actuario, que ha sido notificador, que ha dejado la vida entera en la impartición de justicia y ahora lo equiparemos. Imagínate tú, ¿no? Al final del día, pues sí, no conocemos a quienes llevan tantos años metidos en la frialdad de una oficina del Poder Judicial, en la frialdad de un juzgado, de una magistratura, porque la justicia no tiene que ser popular. No hay una razón para que salgan a ser empáticos o no con la gente. Hay razones para que se otorgue a cada quien lo que le corresponde conforme a los actos que se han realizado. Y eso, pues evidentemente deja por una ley natural a la mitad satisfecha y a la mitad insatisfecha. Siempre hay una parte que pierde y siempre hay una parte que gana. Claro. Y luego, el hecho de que un actor, un militante o no militante, simpatizante de Morena, que es un poco, déjame dejarlo, inclusive en una segunda o tercera instancia, porque mientras no sea la rama electoral, pudiera tener, digamos, ciertas excepciones. Todos tenemos un corazoncito, ¿no? No todos hacemos público ese corazoncito, Claro. porque es parte también de los derechos que tenemos cada uno. Pero el someter a un juzgador a un mandato popular y además el hacerlo con alguien que es, o que además, la carta de presentación es: acabo de ser licenciado de Derecho y ahora puedo ser juzgador, pues sí implica la burla que está haciendo para todos aquellos que han sudado su profesión tantos años, ¿no? Con referencias de tus... De 5 referencias de vecinos. De tus vecinos, además, o sea... Que hay que ver si las junta aquel señor, porque hay varios videos polémicos de él en red. Así es. ¿Y qué está pasando hoy? ¿Qué se está discutiendo hoy? Lo que vi es que con respecto a la ley de supremacía constitucional, que Morena quiere que las reformas no se puedan discutir. O sea, que no, según lo que he visto, que se hagan y que nadie pueda poner un pero para estas reformas, ¿no?, constitucionales. Lo que quieren hacer es que los juzgadores y en general el Poder Judicial de la Federación, tratándose de reformas constitucionales, no puedan darle entrada a nada, ni al proceso legislativo. Descriptivamente lo hacen. La iniciativa la presentó el grupo parlamentario de Morena, Adán Augusto, el coordinador, el día de ayer en el Senado de la República. Y lo que pretende, inclusive, es mermar desde la iniciativa los derechos fundamentales para desconocer esa parte. Y sí, imposibilitar que sean estudiadas de ninguna forma cualquier tipo de reforma constitucional. ¿Qué implica esto? Que más es una, déjame corregirlo y decirlo así, esa es una mal llamada reforma de supremacía constitucional. Eso no es la supremacía constitucional. La supremacía constitucional implica la revisión exhaustiva de cada uno de los actos que se realizan, como lo platicábamos hace rato, para que se convierta en constitución. En el momento en que se impide estudiar el proceso legislativo que lleva al constituyente permanente a la formación de norma constitucional, entonces lo que haces en los hechos
es vaciar de contenido la necesidad de que el poder reformador, de que todo, la Cámara de Origen, la Cámara Revisora y los estados tengan que hacerlo bien. Si ya no me lo pueden revisar, si ya no se tiene que determinar nada, y además con la falta, perdón de la palabra, con la falta de vergüenza que nos han enseñado en este régimen de las cosas que pueden hacer, ¿qué les va a impedir generar la publicación de una reforma constitucional antes de que pase por la aprobación de los estados? Claro. ¿O qué les va a impedir hacerlo con la aprobación de una sola de las cámaras? Pues no me puedes revisar ya lo que pasa en el proceso legislativo. Ya no hay una forma de que alguien me diga que lo que hice está mal. Ya vamos a tener entonces reformas express, como pasó en la reforma del Poder Judicial de la Federación. En el Senado de la República se votó a las 4 de la mañana y a las 5:30 de la mañana ya la habían votado en Oaxaca, ¿no? No había forma humana de que eso pudiera ocurrir. Y cuando ocurre, pues por supuesto que hay una violación al proceso. Y eso es lo que quieren de un plumazo borrar. El que no exista ya un poder revisor de nadie es peligroso para el Estado, es peligroso para México, es peligroso para la libertad y para las condiciones de seguridad en la materia que me digas. Eso es lo que quieren hacer. No es una reforma de supremacía constitucional, es una reforma de destrucción de garantías. Ese es el peligro de lo que están intentando empujar con esta última atrocidad. Me decía Sebastián Grunberger que tuviéramos cuidado con la palabra totalitarismo, pero pues es que cada vez me doy cuenta que pues vamos hacia allá, no les gusta que les digan nada, no les gusta que les pongan peros y creo que la palabra totalitarismo está definiendo lo que quieren hacer con el país. Por lo pronto me parece que ya estamos en un régimen autoritario, ¿no? Que es la antesala de un régimen totalitario. Cuando deja de haber contrapesos, cuando deja de haber revisiones, cuando la voluntad de una sola persona, la presidenta de la República, a través de un grupo parlamentario que tiene una mayoría artificiosa, porque eso también no vamos a dejarlo de decir. Sí, ganaron la mayoría, ganaron el 54% de la votación, pero eso no son 2/3 partes que se requerían para hacerlo. Cuando se deja de debatir y se empieza a imponer y a toda aquella o aquel persona que se atreve a opinar diferente le lleven investigaciones, le lleven quejas, inicien procesos, estamos ante un régimen autoritario de una sola persona que quiere imponerse. Y sí, esa es la antesala de lo que puede ocurrir hacia el totalitarismo. Ray, muchas gracias por tu tiempo, por aclararnos estas dudas otra vez en este episodio. Algo que quieras compartirnos, algo que quieras decir a toda nuestra audiencia. Quiero decirte también que obviamente las puertas están abiertas. Pues vienen cambios. No sabemos qué es lo que pase, que esperamos que pase lo mejor para el partido y para el país. Pero pues bueno, es tu casa y la nación pues siempre tiene las puertas abiertas para todos los panistas. Yo bien agradecido contigo, Jerry, contigo, querido Andrés también, por tenerme en este espacio todas las veces que he venido. Es un gusto poder compartir con ustedes este intercambio de ideas y también poder compartir hacia ustedes, auditorio, un poco de lo que está ocurriendo, a veces tras bambalinas o a veces intentando traducir lo complicado que es el recibir cierta información que no se comprende quizás tan sencillo. Para mí es valioso y te agradezco mucho la puerta abierta y decirle a las panistas y a los panistas que será nueva trinchera donde estaremos codo a codo y seguirán contando conmigo siempre con mucho gusto. Así seguiremos, Jerry. Excelente, pues muchas gracias, Ray. Te estamos viendo. Gracias, Jerry. Bueno, amigos, nos vemos y escuchamos en el siguiente episodio de este podcast Voces de la Nación, de la revista La Nación. Hasta la próxima. No olvides escuchar el próximo episodio. Hasta la próxima.